Y damos la bienvenida y la palabra a Dácil Acevedo. Dácil es socia de Estrategia y Sostenibilidad de Sinergia y es una experta en sostenibilidad. Y además tiene la trayectoria de haber acompañado a muchas organizaciones en el transitar por la vía de la sostenibilidad. Bienvenida, Dácil. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Bienvenidos a todas y a todos al Masterclass. Estamos muy contentos. Tenemos conectadas personas de 11 países de América Latina y realmente es un honor. Y en este sentido, felicidades a Exa Serracene, Fernando Aguilar y a todo el equipo de la Junta Técnica de Contabilidad, porque se ha logrado que Panamá esté en el mapa de esas jurisdicciones que adoptan las normas NIF S1, S2 y eso es una inspiración para muchos de los países que nos están acompañando hoy. Así que bienvenidos para todos desde Panamá, para toda la región de América Latina. Bueno, por mi lado, vamos a pasar al próximo slide. Vamos a estar hablando un poquito de este nuevo lenguaje del valor empresarial y cómo, como lo dice el nombre de esta masterclass, cómo alineamos finanzas, sostenibilidad y cumplimiento. Desde el momento que fue publicado en Gaceta Oficial, el tema fue de interés de las áreas de cumplimiento de las empresas, porque ya no era un tema solo del área de finanzas. Pero como vamos a ver ahora en la presentación, y de alguna manera AIXA lo planteó en sus palabras, como vamos a ver, esto requiere una mirada integral en toda la organización con la participación de diversas áreas. Así que vamos a hablar un poquito del panorama entonces, pasamos a la próxima y vamos a hablar un poquito de cómo la sostenibilidad ha dejado de ser una narrativa de impacto y hoy es información financiera crítica para los inversores, la comunidad financiera, vamos a decir. Es decir, no es sostenibilidad ampliada, sino que es finanzas ampliada con variables ESG o ASG. ESG, Environmental Social Governance, ASG en español, Ambiente Social y Gobernanza. Es decir, nos estamos, desde el mundo de las finanzas incorporamos las variables ASG de sostenibilidad a la ecuación. Esto es muy importante. Entonces, pasamos a la evolución es y haz desde el lenguaje financiero. Esto es muy importante porque hace muchos años, yo cuando daba clases contaba, ¿no? Que algunos informes de sostenibilidad uno se daba cuenta del nivel de madurez de una empresa y sobre todo las multinacionales porque ¿quién lideraba el proceso ESG incluso el informe de sostenibilidad? En los más evolucionados el CFO, el de finanzas, porque claramente entendían que había una vinculación, pero eso no es tan evidente y no era tan evidente hasta ahora que tenemos las NIF S1, S2, donde queda claro que si no incorporamos estas variables en el lenguaje financiero, no se van a tomar decisiones integrales como requiere las organizaciones hoy en día, sobre todo con los temas que tenemos de cambio climático, que nos requieren resiliencia, y todos los temas que vemos en sostenibilidad que impactan a la operación, la reputación de las empresas, etcétera. Continuamos. Vamos a la próxima, por favor. Muy bien. Em, las empresas grandes, líderes, ya tienen en los reportes de sostenibilidad, eh, es parte de su estándar y podemos decir que es un estándar global. Un estudio de KPMG del 2024 con empresas líderes a nivel mundial ya nos decía que el 96% de las grandes empresas globales ya reportaban su sostenibilidad a través de su gestión responsable, sostenible a través de estos informes de sostenibilidad con diferentes marcos voluntarios que ahora vamos a ver. Y en América Latina, el 79% de las empresas líderes bajo estos estándares. Pero miren dónde estamos en Panamá como referencia. Solo el 20 y el 30, entre el 20 y el 30% de las empresas líderes están reportando. Tenemos una gran brecha y estoy segura que es la realidad de muchas de las empresas que están aquí representadas en esta masterclass. Y justamente lo que estamos haciendo aquí es tratando de generar entendimiento del proceso, de las brechas y sobre todo de cómo podemos ir cerrando esas brechas, ¿no? Hay un gran océano azul
entre esas empresas líderes de Latinoamérica que reportan y las que realmente todavía no lo están haciendo, como ven el Océano Azul. Y lo digo el Océano Azul porque el Océano Rojo era esa competencia entre empresas de quién cumplía mejor, ¿no? Bueno, ahora esto no es solo el cumplir, es un tema de oportunidad, de alinearme con estándares internacionales me da una ventaja competitiva como empresa, me diferencia, me permite acceder a financiamiento, como bien dijo Ricardo Carvajal al inicio y ha dicho también Aixa y Fernando en su presentación. Es decir, que hay un océano azul de oportunidades, de ventajas competitivas que nos van a diferenciar si rápidamente adoptamos esto que ya es un estándar global. Pasamos a la próxima porque hay una evolución y es importante tener, hay una diferencia conceptual y de alcance entre un informe de sostenibilidad vinculado a estándar gris, ASBI, etcétera, de los reportes NIF S1 y S2, ¿no? Y entonces esa claridad conceptual es muy importante para que entonces no nos abrumemos, porque yo sé que esto puede ser un poquito abrumador para muchos, entonces, sobre todo, la idea es que disfruten del proceso e incorporen sostenibilidad en su gestión diaria de sus funciones, sean del área de finanzas o no, pero que estemos claros de los roles y las diferencias. Entonces, un informe de sostenibilidad, que era el caso de lo que estaba presentando yo a nivel de estándar global, alineado a GRI, SASB, etcétera, que son los estándares voluntarios de reporte más importantes, hay muchos. Su objetivo principal es mostrar ese desempeño ambiental, social y de gobernanza con un enfoque reputacional y de responsabilidad corporativa. Es decir, muestro mi gestión del negocio desde un enfoque de gestión ASG, cómo yo gestiono mi negocio. ¿Para quién? ¿Quién es mi audiencia clave? En este caso, los stakeholders, todos mis stakeholders con los que interactúo, ¿no? Y es voluntario y hay múltiples estándares que cada organización declara en su informe de sostenibilidad a qué estándar bajo qué estándar está reportando, ¿no? Su contenido es de tipo narrativo, cualitativo y sí incluye métricas de impacto social y ambiental por su naturaleza. Tiene una materialidad basada en impacto hacia stakeholders, entonces. Los riesgos y oportunidades generalmente son descriptivos y enfocados más en reputación y responsabilidad. Y la gobernanza puede ser voluntaria con distintos niveles de involucramiento de la alta dirección. Por eso yo siempre recomiendo que los informes de sostenibilidad sean, y esa es la mejor práctica, sean aprobados por las juntas directivas de las empresas, porque ahí mandan un mensaje que realmente ese es importante y suelen ir firmados por el gerente general e incluso el presidente de la junta directiva. Eso manda un mensaje del nivel de importancia estratégica que le dan a la sostenibilidad en la empresa. Y el aseguramiento de auditoría es limitado porque en la mayoría de los casos no tienen verificación externa. Sí los hay, pero son los menos. Esa es la realidad y realmente deberían ser verificados por una tercera parte independiente como mejor práctica. Si nos vamos específicamente a los reportes NIF S1 y S2, su objetivo es proveer información financiera, material sobre sostenibilidad y clima para toma de decisiones de inversores, toma de decisiones financieras. La audiencia son inversores, reguladores, mercados de valores y analistas financieros, como ya nos dijeron. Es obligatorio en jurisdicciones que adopten las NIF S1 y S2 bajo el IFRS Foundation. Nos comentaba Ricardo Carvajal que tenemos 39 jurisdicciones que lo han adoptado, así que es obligatorio para aquellas jurisdicciones que lo han adoptado como tal. Y los datos, y acá es la parte importante, digamos, del diferencial, y son cuantitativos y comparables porque deben ser integrados en estados financieros que sean auditables, además, ¿no? Entonces se basan en el impacto financiero material para la empresa y sus inversionistas. Entonces, los riesgos y oportunidades, cómo se evalúan a través de análisis de escenarios climáticos, de riesgo físico y de transición, resiliencia del modelo de negocio, y la gobernanza es obligatoria a nivel de junta directiva y gerencia, quienes deben supervisar y reportar estos asuntos a ESG. A nivel de aseguramiento de auditoría, como les dije, deben ser desde el diseño
y de su contenido auditables y comparables con controles similares internos a los que tienen los estados financieros regularmente, ¿no? Pasamos a la próxima. Muy bien, entonces, para resumir, nosotros tenemos la materialidad del impacto, tenemos en los informes de sostenibilidad, está enfocado en la empresa y los impactos que tiene hacia sus grupos de interés, y en los reportes NIF S1 y S2 la materialidad del impacto es financiera y está vinculado, por ejemplo, a los riesgos climáticos como impactos potenciales como eventos extremos, olas de calor, inundaciones, que tienen un impacto financiero, pero también los riesgos de transición, como cambios en la regulación, costos económicos, cambios de preferencia en los consumidores, en los clientes. Sí, continuamos, por favor. La próxima. Muy bien. Entonces, de alguna manera, esto que venimos diciendo es estamos pasando del impacto SG a la materialidad financiera. Repasando, los informes de sostenibilidad se alinean a estándares que declaro y decido según mi industria, mi negocio, mi perfil al cual me voy a alinear. Puede ser gris, ASBI, dependiendo, una combinación. Y la audiencia son los stakeholders amplios, que la propia organización determine su mapa de stakeholders y es el impacto de la empresa hacia el exterior. Los datos son narrativos, cualitativos y un enfoque reputacional. Y en las NIF, en los reportes NIF S1 y S2, la audiencia son inversores, reguladores y mercado de valores, con lo cual le tengo que hablar en lenguaje financiero, porque lo que van a ver es el riesgo financiero para la empresa y sus flujos de caja. Los datos son cuantitativos, comparables y auditables, tal como estuvimos mencionando. Continuemos. Ahora, si nos vamos a América Latina con las normas NIF S1 y S2, hay una brecha regional, pero hay oportunidades y riesgos, como todo en la vida. Nos mencionaban que hay 39 jurisdicciones al día de la fecha que ya lo han adoptado. Dentro de América Latina tenemos un rezago regional bien asimétrico, porque tenemos países avanzados como Brasil, Chile, México, en transición como Colombia, Perú, y emergentes como los de Centroamérica y Panamá. Y hoy contamos el caso de Panamá al inicio como una referencia. Entonces, la adopción no es el futuro, ya es el presente. Desde el momento, por ejemplo, en Panamá, desde el momento que se publicó en Gaceta Oficial, ya no es opcional, es una realidad, como yo siempre digo, no es ciencia ficción, y para los países que todavía no lo tienen, va a venir, porque el mundo va hacia allá. Ahora, esta brecha define una oportunidad clara. Quienes se anticipen y adopten las normativas hoy definirán el estándar de acceso a capital en la región mañana. Entonces acá al final estamos hablando de qué acceso voy a tener al financiamiento en mis empresas. Sigamos, porque esto es lo que van a estar viendo, ¿no? Ahora, ¿para quiénes va a ser más fácil cerrar la brecha? No, primero, los que ya tienen un informe de sostenibilidad. O sea, acá el que tiene que preocuparse es el que ni siquiera tiene un informe de sostenibilidad. Porque como mencioné al inicio, ese es el estándar global. Y por ahí empezamos. Ahora, ¿para quién va a ser más fácil y más corto cerrar la brecha? Son aquellas empresas que ya trabajan desde la doble materialidad. Y la doble materialidad es, eh, es la intersección entre, por un lado, la materialidad de impacto que ve la empresa hacia afuera, es decir, cómo la empresa impacta de manera real y potencial a las personas y el medio ambiente, desde adentro hacia afuera, con la materialidad financiera, que es cómo el entorno impacta los riesgos y las oportunidades financieras de la empresa. Cuando está esa intersección entre la materialidad de impacto y la materialidad financiera, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, tenemos la doble materialidad, que es esa intersección que es crítica porque se traduce directamente en consecuencias financieras para el modelo de negocio. Continuamos, por favor. Entonces, este es un ejemplo de cómo se pudiera ver una matriz de doble materialidad. Hay más de 20 factores a considerar, pero la doble materialidad es esa intersección. Tenemos unos que son de medio ambiente, social y gobernanza solo de impacto, otros que son solo financieros, y en esa intersección está la doble
materialidad, que lo que nos da es, se concentra, digamos, el riesgo puro, el impacto puro y es estratégico para la toma de decisiones. Quienes ya estén en doble materialidad, esto va a ser mucho más fácil la transición. El que no, todavía no tiene un informe de sostenibilidad, tiene que apurarse porque los tiempos se van acelerando y como ven, la agenda va evolucionando cada vez más. Continuamos. Ahora, ¿cuál es la realidad? Decía José Ramón que tengo la oportunidad de colaborar con muchas organizaciones que hoy en día están liderando estos procesos, líderes, y he visto la evolución. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? No solo en Panamá, sino en la región, es que persisten muchas brechas organizacionales. La mayoría de las organizaciones no está preparada para un escrutinio financiero sobre su impacto sostenible. ¿Por qué? Porque tenemos una fragmentación de la información en diferentes departamentos, áreas de las empresas que no están interconectados, por lo cual los datos no son auditables ni están interconectados. Con lo cual, además, están desconectados de la parte financiera y van las métricas de sostenibilidad por un lado y las métricas financieras por otro. No hay un cruce entre la parte de sostenibilidad con el flujo de efectivo o el estado de resultados de la empresa. Eso es lo que empieza a cambiar con las normas NIF S1 y S2. Pero la realidad es que todavía estamos en brechas, acá estamos, una arquitectura de datos muy vulnerable en la mayoría de las organizaciones en nuestra región. Y probablemente lo más delicado es que la gobernanza todavía es muy limitada. Hay una ausencia de protocolos de supervisión a nivel directivo. Estos temas tienen que venir de arriba para abajo, de junta directiva a nivel estratégico, un mandato corporativo que alinea a toda la organización y que haya una alineación entre estrategia, estructura y gobernanza. Y lo que nosotros hemos visto de Sinergia en muchas de las organizaciones es que no van, muchas veces avanzan por un lado y no por el otro, y al final lo que tenemos es una gran vulnerabilidad con la arquitectura de datos, digamos. Continuamos. Bien, entonces muchos preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con los informes de sostenibilidad alineados a GRI, y todo eso? Van a coexistir, pero con jerarquías distintas en la toma de decisiones. Digamos, los informes de sostenibilidad alineados a GRI, SASB se van a mantener porque son un informe de gestión ASG que muestra el impacto que la empresa tiene en sus grupos de interés. Así que es parte de su rendición de cuentas con sus stakeholders, parte de la transparencia de rendición de cuentas y también tiene indicadores y todo, y como les comenté, la doble materialidad incluye aspectos financieros. Ahora, el filtro financiero dominante va a ser las normas NIF S1 y S2 y se van a consolidar como el lenguaje financiero dominante, porque al final, cuando una junta directiva apruebe un presupuesto, un estado financiero, o el auditor audite, va a incorporar las variables de sostenibilidad y cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Y es lo que prevemos que va a pasar en el mediano plazo. Las métricas narrativas van a tener que alinearse con normas NIF S1 y S2 para evitar duplicidad y garantizar consistencia ante los analistas financieros. Tiene que haber un diálogo, una interconexión de los datos. Continuamos. Pero ya vimos que hay todavía mucha vulnerabilidad. Esta parte me interesa mucho transmitirlas. Esto ya no es un tema de finanzas, nada más. Esto requiere, y un poco lo dijo Alexa en su cierre, esto requiere de una gestión en equipo e integrada con áreas claves de la empresa que aportan en todo el proceso. Entonces, evidentemente, finanzas cuantifica el impacto de la sostenibilidad del cambio climático en el flujo de caja, en la parte del estado de resultados, pero el área de riesgos tiene que hacer el análisis de escenarios climáticos y resiliencia, el área de cumplimiento tiene que verificar cómo se mitiga de manera auditable el riesgo del greenwashing, que es lo que nos puede pasar con estos temas. La parte de negocios y operaciones, cómo son más eficientes en la operación, en materia de sostenibilidad, ser más eficientes, pero también cómo eso se extiende a mi cadena de valor. Hay negocios y operaciones es clave. Auditoría interna, con su típico rol de líneas de defensa y controles internos, pero incorporando estas otras variables. Y gobierno corporativo,
porque hay una responsabilidad directa de la junta directiva, como dijimos. Es decir, que esto requiere un trabajo integrado y todos tienen un rol, y yo sé que hoy en esta masterclass nos están acompañando áreas que no son solo de finanzas y no hay solamente contadores en esta masterclass. Y eso está muy bien porque acá hay un trabajo en equipo que hacer y una gran oportunidad de ver la organización de una manera integral. Continuemos. Para terminar, la adopción está vinculada a valoración. Las empresas que vean las NIF S1 S2 como un mero ejercicio de cumplimiento regulatorio van a llegar tarde al mercado porque esto ya está pasando. Los que integren en el núcleo de su estrategia empresarial las normas NIF S1 S2 van a liderar sus industrias porque van a optimizar su gestión de riesgos y asegurarán un acceso a capital, que es lo que todas nuestras empresas quieren y aspiran para poder crecer. Entonces, la pregunta correcta no es si esto llegará a tu empresa. O sea, esto no es ciencia ficción, ya llegó. La pregunta es si están listos para cuando impacte directamente en el valor de tu empresa. Esa es la pregunta que queremos que piensen y sobre todo, bueno, la idea de este masterclass es empezar a dar luces en estos para que puedan avanzar.